Bien, les invito a buscar en sus Biblias Josué capítulo 3. El libro de Josué capítulo 3. Primero voy a hacer una introducción y voy a leer unos versículos en 1 Samuel capítulo 4, pero el estudio va a estar en Josué capítulo 3. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, emprendemos cosas, emprendemos quizás un estudio, un trabajo, determinadas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Y siempre creo que esperamos todos es que Dios verdaderamente acompañe eso y que todo salga perfecto, de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado, ¿sí? Pero a veces tomamos malas decisiones, ¿sí? Como quizás lo vamos a ver ahora con el pueblo de Israel, que tomó malas decisiones, y después terminó culpando a Dios. A veces nosotros tomamos malas decisiones, y cuando las cosas salen mal, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Y aún a veces llegamos al momento a pensar de que Dios está interesado en castigarnos, en dañarnos. Y ese verdaderamente no es el propósito de Dios. Antes de poder llegar a este estudio, les voy a leer 1 Samuel capítulo 4, los versículos 2, 3, el 5 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Fíjate, los filisteos estaban peleando contra el pueblo de Israel y dice así: los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjate lo que dicen. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Sí? No estaban enojados con los filisteos, sino contra Dios. ¿Por qué hizo esto Dios? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos tenían el concepto equivocado de que trayendo ese mueblecito que Dios le había hecho que prepararan, ¿sí? el arca del pacto, teniendo eso con ellos, estaba todo seguro. Y no era, eso representaba la presencia de Dios, pero no contenía la presencia de Dios dentro de esa caja, ¿no es cierto? Versículo 4, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Los filisteos también tenían ese concepto errado. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no había sido así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de estos dioses poderosos? Pensaban, ¿sí? Y se referían a Dios mismo. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Sí? Vamos a estudiar una porción de la Escritura que yo le puse el nombre de 3 claves. Muchísimas gracias. Yo le puse el nombre a este estudio: las claves para la bendición de Dios. Emprendemos cosas y queremos recibir la bendición de Dios. Pero vamos a ver en este pasaje 3 claves importantísimas que es necesario considerar. Pero antes vamos a orar, ¿sí? ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias por este momento que podemos estar en tu casa, en tu presencia, y rogamos ahora que al abrir tu palabra, tu libro, tú abres a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Necesitamos que tú hables y ministres a nuestras vidas. Lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Bien, vamos entonces a Josué capítulo 3, versículos 1 al 10. Josué capítulo 3, versículos 1 a 10, al 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: y Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, prestad atención, ¿sí? Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿A fin de qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, no os acercaréis tanto a ella. Versículo 5, presta atención. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7, interesante, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Versículo 10, y también importante, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Hermoso pasaje que relata los hechos anteriores a poder cruzar el río Jordán. Pero acá vamos a encontrar 3 claves importantísimas si nosotros queremos recibir la bendición de Dios en todas las cosas que emprendamos, ¿sí? Porque no vamos a cruzar el río Jordán. Pero quizás vas a buscar un nuevo trabajo, te vas a mudar a una nueva casa o a un nuevo pueblo, vas a tomar distintas decisiones importantes. Y es lindo que te guíes por estas claves que aparecen en este pasaje. En la primera clave, si nosotros vamos a hablar un poquito acerca del arca. Si vos prestás atención en este pasaje, estaban trasladando el arca. Y el arca siempre fue un tesoro muy sagrado, muy importante para el pueblo de Israel. Como habíamos dicho anteriormente, el arca era una caja rectangular que contenía, cubierta con oro, unos querubines, que contenía 3 cosas. ¿Cuáles eran? A ver, ¿se acuerdan? La vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y el maná. Había un tupper ahí con maná, ¿no es cierto? Ya le mandamos el tupper para hacer propaganda. Pero había 3 elementos dentro de esta arca, ¿no es cierto? Y como yo te decía, no contenía la presencia de Dios, pero representaba la misma presencia de Dios, ¿sí? Hasta ese momento, el pueblo de Israel había sido dirigido con la nube, ¿sí? ¿Y con qué más? Y el fuego, ¿no es cierto? Bien. Pero de aquí en adelante, Dios iba a dirigir a su pueblo llevando el arca delante. Y el arca representaba ni más ni menos que la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Versículos 3 y 4 dice así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, presta atención, cuando veáis el arca del pacto de Jehová
vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Sí? Cuando veas que Dios se está moviendo en los asuntos que estás queriendo tomar decisiones, porque como yo te decía, querés emprender un trabajo, querés mudarte, cuando vos veas el dirigir de Dios, la presencia de Dios en ese asunto, en ese momento vas a partir. Porque Dios dice, porque vos nunca pasaste por acá, lo dice el versículo 4. Entonces, a fin de que sepas cómo te vas a conducir, cómo vas a caminar, presta atención. Entonces, la primer clave para tomar decisiones correctas es poder confirmar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios hace referencia al arca. Fíjate que en el arca aparecían la tabla de los mandamientos, la palabra de Dios, ¿sí? Es sumamente importante cuando vos tomás decisiones que esté cotejada, que es más, no que esté avalada, sino mayormente que esté dirigida por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Que todo lo que yo haga pueda ser, presta atención, bien visto de parte de Dios. Que Dios levante el pulgar y que mi conciencia no se dé cuenta de que Dios me está haciendo así. ¿Sí? Entonces, la tabla de los 10 mandamientos habla de mis palabras. Fíjate el Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies. Salmo 119, versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos hasta el fin, dice el Salmo 119, versículos 111. Cuán importante es poder prestar atención a la palabra de Dios. Pero también dentro del arca estaba el maná. Y el maná representa la provisión de Dios. ¿Sí? Qué interesante que es que ese maná descendía todos los días a forma de rocío, y Dios había dicho, bueno, lo vas a recoger conforme a lo que coméis. No vas a guardar para mañana porque se va a podrir. Después vamos a ver un par de versículos que ellos... a ver, ¿quién me busca, por favor? Números capítulo 11, versículos 7 al 9, y otra persona que busque Éxodo 16, del 19 al 21. Números 11, del 7 al 9. ¿Qué dice? A ver. Bien. Bien. Descendía y ahí vas explicando un poquito cómo era el maná. Ahora fíjate, Éxodo 16, versículos 19 al 21, ¿qué dice? ¿Viste? Dios dijo, mirá, vas a recoger conforme a lo que no vas a guardar para mañana. Y tercos, como somos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se aguzanó, hedía, dice. Pero fíjate, aquí el arca del pacto contenía el maná. Y estaba ahí en perfecto estado, ¿sí? Está mostrando la provisión de Dios, la provisión de Dios. Y también nos habla de la vara de Aarón, que reverdeció. Ahora vos fíjate, un palo seco, que cuánto tiempo esa caña seca, cuánto tiempo hace que está ahí. Y que de golpe le empiezan a salir brotes. ¿Mm? Habla de las posibilidades, habla del poder de Dios. Si no fuera por el poder y las posibilidades que Dios tiene, no sería así. Dice Jeremías 32, 27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne.
¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? No lo hay, no lo hay. Pero Dios dice, vos tenés que aprender a confirmar mi presencia en todo lo que estás haciendo. Cuando estás tomando decisiones, considera mi palabra, considera si en todo eso yo estoy proveyendo. Considera si en todas esas cosas vos estás viendo mi poder, mis posibilidades. Hay veces que queremos tomar decisiones y está todo trabado, ¿sí? No se dan las cosas, se cierra todo y nosotros somos coco duros. Y vamos allá y seguimos haciendo las cosas. ¿Sí? Ayer estábamos en la reunión ahí en Carlos Paz y llegó al momento que estábamos en la reunión una señora que es amiga de una hermana de ahí del grupito. Y cuando terminó la reunión me contaba, no, sí, yo no estaba acá en Carlos Paz, me fui, dice, me fui allá, no la conocen, así que me fui a Altagracia, dice, estuve viviendo unos días, pero me salió todo mal, no se me daba nada, 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 así que decidí volver a casa, acá lo tengo todo. Dice, tengo casa, tengo, y allá no tengo nada. ¿No? Pero yo pensaba, y escuchó todo el estudio, pero bueno, lástima que lo escuchó tarde, ¿no? Pero tomó decisiones y ella veía que no se daba nada, porque fue a reclamar una casa de la familia y todos los hermanos están peleados y no había forma. Y fue y se dio la cara contra la pared y volvió. Y Dios dice, yo quiero que antes de que vos tomes decisiones, vos puedas confirmar mi presencia, mi dedo hacia arriba en las decisiones que vos estás tomando. Por eso consultalo con mi palabra. Fíjate si yo te estoy proveyendo en esas necesidades. Fíjate si mi poder, mis posibilidades están en lo que estás haciendo. Si no, pensala 2 veces. Esa es la primera clave, ¿sí? Confirmar su presencia. Pero en segundo lugar, versículo 5, dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No solamente confirmar su presencia, sino también considerar su petición. Tengo que considerar la petición de Dios. ¿Y qué es lo que Dios me pide, de acuerdo a ese versículo? Santificarnos. Santificarnos. Dios dice, yo quiero estar en lo que vos estás haciendo. Pero yo te pongo un requisito. Santifícate. ¿Sí? Porque si vos querés mi bendición, yo quiero que vos también me muestres que vas a corregir ciertas cosas que sabés que en tu vida están mal, para que yo pueda bendecirte. Entonces el requisito de Dios es la santificación. Y el original en hebreo es la palabra kadash, que habla de consagrar, de poder dedicar, de preparar algo, de purificar algo para Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos entrar en ese proceso de purificación. Que como siempre digo, perdón, y no me voy a cansar de decirlo, no es la tarea de tus líderes, de tus pastores. La tarea de ellos es predicarte la palabra de Dios. La responsabilidad de esto es ni más ni menos que tuya, que mía. ¿Sí? Dios le había pedido a la gente que se separara de todo lo que es impuro y se consagrara para el Señor. Pero muchas veces cuando Dios demanda santificación, decimos, no, pero eso es muy anticuado, eso es cosa, ya pasó, ya vivimos en otro mundo completamente distinto. ¿Sí? Oye, la sociedad se maneja de otras formas. No es así. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber que los consejos que Dios nos da son para nuestro propio bien. Y muchas veces nosotros queremos edificar nuestras vidas, nuestra pareja, nuestros emprendimientos sobre las formas de pensar de este mundo y no sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que vive y permanece para siempre. Y lo que Dios demanda de mi vida no es para beneficio de Él, es para beneficio mío.
para beneficio tuyo, que redunda para la gloria de Dios. Porque cuando nosotros lo hacemos, lo comprobamos, nuestras vidas, no solamente nuestros labios, sino que nuestra vida da gloria a Dios. Fíjate, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, presta atención, nos haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha elegido para salvación mediante la santificación, por el Espíritu de Dios ministrando nuestras vidas, trabajando nuestras vidas, corrigiendo nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, y conforme a la fe que nosotros ponemos en la palabra de Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que practiques lo que estás escuchando, que practiques lo que se te enseña. Porque Jesús mismo dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Ahora algunas personas malinterpretan, dice, no va a entrar al cielo. No, podés entrar al cielo si aceptaste a Cristo como Salvador, pero acá está hablando de señorío. Como yo te decía hace un rato de la disposición de la vela, poder yo decidir poner la vela para que Dios lleve mi bote, yo tengo que decidir poner mi corazón para que Dios lleve mi vida. ¿Te das cuenta? Y acá dice, no todo aquel que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Esa persona está demostrando de que Dios está gobernando su vida. El gobierno de Dios, el reino de Dios sobre su vida. ¿Te das cuenta? Entonces Dios dice, yo quiero que practiques. Dice Dios, yo quiero que te guíes por principios. ¿Tenemos principios en nuestra vida? Ahora, ¿qué es un principio? Un principio es un convencimiento que yo extraigo de la palabra de Dios, y si me dice esto no se hace, esto no se hace. No me pongo a discutir con Dios y tratar de sacar un gris de lo que es blanco o negro. No, yo no debato con Dios. Si Dios me dice esto es negro, esto es negro. Si Dios dice esto es blanco, esto es blanco. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice el salmista, me encanta, Salmo 139, versículos 23, 24, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate si hay en mí un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Este es un principio. ¿Sabes qué? El salmista le está diciendo, Dios, yo pongo mi corazón delante tuyo porque mi corazón es engañoso, mi corazón es perverso, mi corazón me juega una mala pasada. Entonces yo te pido que vos lo examines, que vos me muestres. Y si estoy metiendo la pata, corregime, guíame por el camino eterno. Esos son principios. Le pedís, tenés el coraje de decir a Dios, Dios, mostrámelo, porque muchas veces no le queremos pedir permiso a Dios. ¿Sí? ¿Es agradable a lo que vos querés? Dios dice, yo quiero que practiques, yo quiero que te guíes por principios, yo quiero que tengas prioridades. Prioridades. ¿Sí? Los domingos cuesta que este salón se empiece a llenar. ¿Sí? Allá en casa los sábados cuesta la lucha de que vuelva la gente a congregarse. ¿Sí? Son más los que están por la camarita que los que están presencialmente, ¿no es cierto? Pero no necesariamente el hecho a venir, que es importantísimo, que estemos en la casa de Dios. Pero en distintas cosas de nuestra vida, Dios quiere prioridades. Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios, que Dios gobierne tu vida, y las demás cosas yo me encargo, dice Dios. Y a veces no tenemos tiempo para distintas actividades, para distintas reuniones, pero sí tengo tiempo para ir a ver vidrieras, o para ver la novela, o para ver un partido de fútbol, que no me lo pierdo, ¿no es cierto? Porque ¿quién se perdió el partido de la selección? Nadie. ¿Sí?
¿O cuál de las mujeres se perdió la novela? Ninguna. ¿Pero hiciste tu devocional? No me contestes, ¿sí? ¿Eh? Dios dice, yo quiero prioridades. Prioridades. Entonces, si nosotros queremos que Dios bendiga nuestra vida, tenemos que buscar y realmente confirmar si Dios está presente, pero también considerar la petición de Dios. Dice, yo quiero que vos te santifiques. Si vos querés la bendición, yo vine a tu vida no solamente para darte la salvación, sino también, aunque no te guste, quiero ser tu Señor. Y Carlos, aunque sigamos peleando toda la vida, quiero hacer un Carlos distinto de vos. ¿Sí? Entonces Dios dice, esto, ¿sí? Perdón, puse Carlos como cualquier persona, ¿sí? Pero Dios a todos nos demanda cosas distintas. Pero Dios dice, ponete las pilas, considera mi petición, la santidad. Y fíjate algo interesante, versículo 7, Dios habla con Josué, y Dios le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, también voy a estar con Dios, con vos. Moisés. Josué en este momento, ya Moisés había quedado en el camino, el que tomó la responsabilidad era Josué. Y Josué era una persona que lo que estamos diciendo lo hacía. Él consideraba y ver, no movía un pie si Dios no se lo decía. Y no dejaba de mover un dedo si Dios decía, hace esto. Obediente. Él confirmaba que Dios, y si Dios decía, cuando marche el arca, ahí van, y ahí fueron. ¿Sí? Ahora, él era una persona que respondía, Josué, a las demandas de Dios. Y Dios se encargó de engrandecerlo. Cuando nosotros respondemos a las demandas de Dios, Dios se encarga de engrandecer nuestras vidas. Pero no en el hecho de decir, engrandecer para ser más o menos que los demás, no. Habla de un reconocimiento espiritual. Dios estaba reconociendo que lo que Josué hacía le agradaba. Y si yo le voy a poner mi firma a lo que vos haces. Fíjate, que Dios diga, yo le voy a poner mi gancho a lo que vos estás haciendo, wow. Quiere decir que Él estaba respondiendo. Quiera Dios que nosotros aprendamos a seguir las claves de Dios para que Dios diga, ¿sabés qué? Con lo que estás haciendo, que Dios diga, ese es mi pollo. Que podamos ver el visto bueno de Dios. Entonces, dijimos, primera clave, confirmar la presencia de Dios en todo, considerar la petición de Dios, que es la santidad. Y en tercer lugar, comprobar, se me fue la palabra, Norberto, ¿cómo era? Confirmar su participación, confirmar la participación de Dios. Y eso es lo que a vos te da seguridad. Que vos puedas ver de que Dios está. Ayer me llamó la atención esta conversación con esta mujer, decía, no, fui para allá y me fue todo mal. Mal. No lo veía Dios ni en figuritas. ¿Sí? Confirmar la participación de Dios. Vos te das cuenta, ves el obrar de Dios, ves ni más ni menos que la presencia de Dios, porque fíjate, el versículo 10 dice, añadió Josué, versículo 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Dios. Versículo 10, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente estará en medio de vosotros y Él va a ser el que va a echar a los enemigos. ¿Sí? Nos habla de poder disfrutar la compañía de Dios. Dice, estará en vosotros la compañía de Dios. Dice, Él estará con vosotros. Si somos sinceros, muchas veces decimos,
¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y no es que Dios se perdió, somos nosotros los que estamos caminando lejos de Dios. Y queremos sentir la presencia de Dios y buscamos la Biblia y hacemos oraciones y no es esa la forma. Porque tenés que pensar en las decisiones que tomás en tu vida. Y cuando no lo encontrás acá ni en las oraciones ni en nada, te tenés que dar cuenta de que estamos tomando malas decisiones. Entonces nosotros tenemos que aprender a comprobar su participación, que Él está en todo lo que hace. Dice, yo estaré con vosotros. Y dice, y yo voy a ser yo el que va a pelear. Nos habla de compañía, nos habla de conquista. Porque hay muchas cosas delante nuestro. Pero Dios quiere que vayamos conquistando, no que vayamos tropezando y que vengamos con los ojos morados todas las semanas. Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo. ¿Sí? Fíjate, me gustó Isaías 58, 14, en la versión Dios habla hoy. Fíjate qué hermoso que es este versículo en esta versión. Isaías 58, 14, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de las herencias de tu padre Jacob. Y termina el pasaje diciendo, el Señor mismo lo ha dicho. Dios dice, yo te haré gozar, yo te voy a llevar en triunfo. Dice 2 Corintios 2:14, lo sabemos siempre de memoria, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero a veces en la realidad no es así. Y no es la culpa de los pastores. Las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, si nosotros queremos que Dios acompañe todo lo que estamos haciendo, tenemos que prestar atención a estas tres claves. Confirmar la presencia de Dios en lo que está pasando, considerar la petición de Dios, que es la santidad, trabajar en ello, y poder comprobar la participación de Dios en todo lo que hagamos, ¿sí? Quiera Dios que realmente este meditar de la palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias en este momento que podemos estar meditando, pensando en tu palabra, Señor, y te damos gracias porque siempre necesitamos una instrucción, una corrección, quizás hacer papeles nuevos. Ayúdanos a poder buscarte a ti, Señor, poder confirmar que tú estás en lo que hacemos, poder considerar tus peticiones, Señor. Y sobre todo que podamos confirmar tu participación en lo que hacemos, que tú estés en todo lo que hagamos, Señor. Y si tú no estás en los caminos en los cuales en este tiempo estamos caminando, lo primero que queremos hacer es pedirte perdón y reconocer que quizás estoy sufriendo, tomando malas decisiones y que necesito hacer una corrección, un cambio para mi bien, quizás para el bien de mi familia. Ayúdanos, Dios, a poder obedecer tu palabra, y si necesitamos consejo, que tú nos ayudes también a poder buscar a nuestros líderes espirituales y poder ser ayudados y ministrados también a través de ellos. Pedimos tu bendición, lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.